La familia siempre elige a mi hermana. Están ignorando mi futuro éxito. Tengo 25 años y una hermana gemela. Pero aunque nacimos al mismo tiempo, nunca lo sabrías por la forma en que nuestros padres nos trataron durante nuestra infancia. Por alguna razón, siempre actuaron como si ella estuviera destinada a hacer algo grande, como si fuera a llegar lejos, mientras que a mí me etiquetaron como la oveja negra solo porque prefería jugar a la pelota que meter la nariz en los libros de texto. Siempre nos ponían unos contra otros y, sinceramente, me agobiaba. Me afectó a la autoestima. Pasé gran parte de mi infancia sintiendo que no estaba a la altura. Todos los años, el día de nuestro cumpleaños, mi hermana celebraba unas fiestas enormes y exageradas, mientras que yo me quedaba a un lado, como si estuviera acompañando a otra persona en su celebración. Invitaba a toda su pandilla a dormir fuera de casa, se reían y se lo pasaban en grande. A veces me obligaban a participar en juegos que no me interesaban, pero admito que, de alguna extraña manera, me gustaban. Me hacían sentir incluida, aunque no encajara. La única persona que me hizo sentir realmente vista fue mi abuela. Siempre que venía a casa, me traía mis bombones favoritos o me daba algo de dinero para que pudiera darme un capricho. Pero con el tiempo, la forma en que mi hermana siempre era el centro de atención empezó a convertirse en una extraña crueldad emocional dirigida a mí. Mis padres empezaron a burlarse de mis notas y a despreciar las cosas con las que soñaba. No importaba cuánto me esforzara, para ellos nunca era suficiente. Aunque se me daban bien los deportes, se negaban en redondo a que me apuntara a actividades extraescolares. Querían que fuera como mi hermana, centrada únicamente en los estudios. De niña me sentía completamente atrapada e impotente. Recuerdo una discusión que se me quedó grabada, era sobre mi futuro y se puso bastante acalorada. Cuando llegó el momento de solicitar la universidad, dejaron claro que no querían gastar mucho en mí. Aunque teníamos un fondo compartido para la universidad, pensaban utilizar la mayor parte para la costosa universidad de mi hermana. Estaban convencidos de que su universidad de lujo le daría más posibilidades de éxito. Mientras tanto, a mí me decían que debía quedarme en un colegio comunitario, a pesar de que mis notas eran buenas y de que había escuelas a las que realmente quería ir. No creían que mereciera la pena. Pero entonces mi abuela se enteró de lo que pasaba y se puso furiosa. Se puso a discutir con mis padres y le advirtió que si no me trataban con justicia, los excluiría de su testamento. Tardaron varios días en discutir, pero al final cedieron. Hasta el día de hoy, le estoy infinitamente agradecida a mi abuela por intervenir cuando nadie más lo hacía. Ir a la universidad fue la primera bocanada de libertad que tuve. Por primera vez, no me juzgaban constantemente. Nadie controlaba mis notas ni me comparaba con nadie. Por fin encontré gente con la que congeniaba, gente a la que le gustaban las mismas cosas que a mí. A pesar de toda la carga emocional y las cicatrices invisibles que me había dejado mi familia, intenté centrarme en recuperarme y aprovechar al máximo la vida universitaria. Fue durante esta época cuando me topé con algo que realmente encendió una chispa en mí, el diseño gráfico y de logotipos. Empecé a ver tutoriales en YouTube y a aprender a usar Photoshop e Illustrator. Pensé que si lo hacía lo suficientemente bien, podría ganar algo de dinero extra. Me puse en contacto con algunas empresas locales para ver si necesitaban ayuda con los logotipos y, poco a poco, empecé a crear una pequeña cartera. Ese trabajo extra se convirtió en algo estable durante mis años universitarios. ¿Y lo mejor de todo? Ni una sola vez tuve que pedir dinero a mis padres. Cuando me licencié, en lugar de seguir el camino de la empresa, me di cuenta de que este pequeño negocio de diseño podía convertirse en un negocio de verdad. Ya tenía una sólida lista de clientes, algunos de los cuales incluso querían seguir contratándome. Así que me mudé a un apartamento con unos compañeros de piso y, por primera vez, la vida empezó a mejorar. Mientras tanto, según me contaban mis padres, mi hermana prosperaba. Se estaba preparando para cursar estudios más avanzados de biología. Nos distanciamos después de ir a diferentes universidades y, sinceramente, apenas hablábamos. Mis padres no se fijaban mucho en mí, así que al final yo también dejé de intentarlo. En aquel momento, me valía por mí misma,
era estable económicamente e iba a terapia con regularidad. Poco a poco había empezado a procesar y curar las heridas de mi educación. En mi trabajo, el diseño gráfico, las críticas de los clientes importan mucho. Siempre que un trabajo sale bien, suelo pedir a los clientes que dejen una reseña en plataformas como Google o Facebook. Ayuda a difundir mi trabajo. No hace mucho, uno de mis clientes más importantes dejó este comentario increíblemente amable y detallado en Facebook, elogiando mi ética de trabajo y mi profesionalidad. No me lo esperaba y, sinceramente, me alegró el día. Como me etiquetó, mucha gente vio el post, incluida mi familia y algunos viejos amigos. Algunos incluso me felicitaron. Por un momento, sentí que las cosas estaban cambiando. Pero entonces todo dio un vuelco. De la nada, mis padres me llamaron la semana pasada. Dijeron que querían quedar. Me pillaron desprevenida, hacía años que no se interesaban por mí, ni siquiera cuando estaba en la universidad. Me quedé pensativa durante un tiempo e incluso lo hablé con mi terapeuta. Una parte de mí esperaba que por fin reconocieran cómo me habían tratado e incluso que se disculparan. Así que acepté quedar para comer, pero me aseguré de que fuera en un lugar público, por si tenía que irme. Cuando nos encontramos, mi padre entró muy cariñoso y amable, dándome un abrazo. ¿Y mi madre? Apenas sonrió, se limitó a asentir con la cabeza y permaneció tan fría como siempre. Pedimos la comida, charlamos un poco y, al final, les pregunté sin rodeos, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente me tendían la mano? Y fue entonces cuando mi madre me dio un bombazo. Mi hermana, la chica de oro de la familia, estaba embarazada. De 2 meses. Casi me ahogo con la bebida. Al parecer, ocurrió después de una aventura de una noche en una fiesta. Ni siquiera supo el nombre del tipo, así que ahora no hay forma de localizarlo. Decidió volver a vivir con nuestros padres para que la ayudaran a criar al bebé mientras ella terminaba la carrera en casa. Pero aquí está el truco, no me habían llamado para darme la noticia. Querían dinero. Mis padres me dijeron que estaba a punto de convertirme en tío y que era mi deber ayudarles económicamente. Me quedé sin palabras. Después de todo, después de toda una vida de ser ignorado, solo se pusieron en contacto conmigo porque querían dinero. Me hervía la sangre. Hice una señal al camarero, cogí la cuenta, la pagué y me fui. Mi madre corrió detrás de mí, rogándome que fuera un buen hijo y diciendo que el bebé necesitaba a alguien a quien admirar. Cuando llegué a casa, apagué el teléfono. Las llamadas y los mensajes seguían lloviendo. A la mañana siguiente, por fin lo volví a encender. Había más llamadas perdidas de mi madre y un mensaje largo de mi hermana. ¿Su mensaje? Me dijo rotundamente que tenía que dar un paso adelante y ayudar con su bebé. Me dijo que me iba bien en la vida y que ganaba un dinero decente, así que no debía ser egoísta. Incluso me sugirió que le enviara unos cientos de dólares al mes. No contesté. Rechacé su llamada. Aquella noche no pude dormir. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo, con la mente en blanco, los años de abandono de mis padres, sus exigencias repentinas, la actitud autoritaria de mi hermana. Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Publiqué un post en Facebook en mi cuenta personal, contándolo todo. Pensé que solo lo verían mis amigos y mi familia. Solo quería decir por fin mi verdad. Escribí sobre cómo mis padres me hacían sentir que nunca importaba, y cómo ahora, después de todos estos años, solo se acercaban a mí porque necesitaban algo de mí. Después de darle a publicar, cerré el portátil y me fui directamente a la cama, sin darle mucha importancia. Pero a la mañana siguiente, me desperté con un caos absoluto. Mi teléfono estaba explotando. ¿Esa publicación de Facebook? Había explotado de la noche a la mañana. Amigos, parientes lejanos, incluso desconocidos con los que nunca había hablado estaban comentando debajo de ella, algunos incluso compartiéndola como un reguero de pólvora. Todo se había vuelto viral en cuestión de horas. Lo que más me sorprendió no fue la atención, sino cuánta gente lo entendía.
Muchos compartieron sus propias experiencias con dinámicas familiares tóxicas, favoritismo y ser tratados como si nunca fueran lo suficientemente buenos. Leer esas historias me rompió el corazón. Pero también me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Supongo que mis padres no esperaban ese tipo de reacción, porque a mediodía mi madre estaba furiosa al teléfono. Me exigió que borrara el post inmediatamente. No porque me hiciera daño, no porque lo sintiera, sino porque, en sus palabras, estaba dañando la reputación de la familia. Ni siquiera trató de endulzarlo. Me dijo directamente que siempre había asumido que yo no llegaría a nada, que nunca lo lograría. Por eso no se molestó en buscarme todos estos años. ¿Y ahora? Después de ver la reseña elogiosa que un cliente había publicado y en la que me había etiquetado, de repente se dio cuenta de que mi negocio estaba prosperando. Fue entonces cuando decidió que valía la pena hablar conmigo de nuevo, y todo porque necesitaban ayuda con mi hermana. Intentaba hacerme sentir culpable. Decía que teníamos que mantener las cosas en familia y proteger el apellido. Es curioso cómo nada de eso importaba cuando yo estaba luchando. La respuesta de mi padre fue más calculada. Envió un breve mensaje pidiendo perdón, una disculpa a medias, en realidad. Pero al igual que mi madre, su principal preocupación era que yo borrara el mensaje. Quería que tratáramos las cosas en privado antes de que empeoraran. Les pilló desprevenidos lo rápido y lejos que se había extendido la verdad. Años de ocultar la disfunción tras sonrisas falsas y charlas amables se hicieron añicos con una publicación. Y ahora estaban luchando. Pero aquí está la cosa, toda mi vida, me hicieron sentir que nunca sería suficiente. Lo volcaron todo en mi hermana, sus sueños, su comodidad, su imagen. Y cuando finalmente empecé a tener éxito, ni una palabra de aliento. Solo silencio. Ahora, después de ponerlos a parir. ¿Ahora quieren jugar a la familia feliz? No. Dejé ese post y todavía no lo he quitado. No lo hago por despecho. Lo hago para defender la versión de mí que creyó todas sus mentiras. Para demostrarme a mí misma que no era el fracaso que me pintaron. Esta vez, yo reiré el último. Por supuesto, esto abrió de par en par la dinámica familiar. Mi abuela se puso en contacto conmigo y algunos primos de mi madre me enviaron mensajes diciéndome que estaban orgullosos de que hablara. ¿Pero mi padre? No me apoyaron tanto. Algunos me dijeron que estaba aireando trapos sucios y empeorando las cosas. Pero me mantuve firme. No iba a echarme atrás, esta vez no. Actualización 1, ahora todo el mundo lo sabe. Hace como una semana que no posteo, y sinceramente, ha sido un torbellino. El apoyo ha sido abrumador. Gente de todas partes se ha puesto en contacto conmigo para contarme lo mucho que se identificaban con mi historia y el valor que les había dado para alzar la voz. Me sentí, validado, de una forma que no esperaba. Pero en un barrio pequeño y unido como el nuestro, se corre la voz rápidamente. Ahora todo el mundo conoce nuestro negocio. Vecinos, amigos de la familia, gente que nos conoce desde hace años pero que nunca supo lo que pasaba a puerta cerrada. Al parecer, mis padres han estado recibiendo una bronca. He oído por ahí que algunos de sus amigos más íntimos se están enfrentando a ellos. No tenían ni idea de que el favoritismo y el abuso emocional eran tan profundos. Y lo mejor es que por fin he descubierto la verdadera razón por la que se pusieron en contacto conmigo. Resulta que mis padres están en plena jubilación. Viajaron, pasaron años viviendo a lo grande y se gastaron casi todos sus ahorros en pagar deudas y financiar aventuras. Mientras tanto, mi hermana, que nunca ha tenido un trabajo porque querían que se centrara en sus estudios, no tiene ahorros propios. ¿Y ahora? Tiene un bebé que cuidar. Vieron la elogiosa crítica de un cliente en Facebook, indagaron un poco y se dieron cuenta de que no solo sobrevivía. Estaba prosperando. De repente, la oveja negra a la que habían descartado se había convertido en su mejor opción de apoyo financiero. Pero cuando me negué a ayudar y opté por decir la verdad públicamente en su lugar, se echaron atrás. Mi hermana acabó llamándome después de que el post se hiciera viral. Y déjame decirte que estaba furiosa.
Gritaba por teléfono que yo lo había estropeado todo y le había puesto las cosas más difíciles. ¿Qué no esperaba? Que nuestros padres se volvieran contra ella. Ahora le han dicho que tiene que arreglársela sola. Al parecer, han decidido que ya es hora de que aprenda lo que significa ser responsable de su propia vida, algo que yo llevo años haciendo. ¿La ironía? La niña de oro se enfrenta por fin a la realidad con la que yo he tenido que lidiar todo este tiempo, y no lo está llevando bien. Después de que todo estallara, parecía que la marea por fin había empezado a cambiar, al menos un poco. Mis padres pusieron una condición: si mi hermana quería volver a vivir con ellos, tenía que dejar en suspenso sus planes de cursar estudios superiores y empezar por fin a buscar trabajo con esa licenciatura en biología que tiene. Y no solo eso, le dijeron que se pusiera en contacto con el hombre que la había dejado embarazada y se hiciera una prueba prenatal de paternidad. Pensaron que él tenía derecho a saberlo y ella la responsabilidad de informarle. Ahora bien, para entender lo enorme que era esto, hay que darse cuenta de que nunca nadie le había pedido a mi hermana que se responsabilizara de nada en su vida. Estaba completamente aturdida. Prácticamente se podía oír su cerebro haciendo cortocircuito a través del teléfono. ¿Y con quién pagó esa frustración? Conmigo, por supuesto. Llamó, echando humo, dispuesta a descargar toda esa rabia contra mí como siempre había hecho. Pero esta vez, yo no era la misma hermana pasiva a la que solía mandar. No iba a quedarme ahí sentada aguantando. Así que lo cerré. Le dije sin rodeos que no tenía derecho a mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, solo porque se había quedado embarazada de un ligue de una noche. Se lo dije claramente, su falta de madurez no era mi problema. Yo no iba a ser su plan B porque la vida no le saliera como ella pensaba. Tal vez pareció frío, pero quise decir cada palabra. Y honestamente, me sentí bien. Ese momento marcó un verdadero punto de inflexión. Por una vez, no me eché atrás. Me defendí y no tartamudeé. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en años: paz. No me detuve ahí. Envié un mensaje en grupo a mis padres y a mi hermana, explicándoles exactamente lo que esperaba de ellos. Les dije que si querían tener algún tipo de relación conmigo, tenían que reconocer el abuso y el maltrato que había sufrido durante años. Me cansé de esconder las cosas debajo de la alfombra. No era una sugerencia, era una exigencia. Dejé claro que no podía seguir fingiendo que todo iba bien para mantener una falsa sensación de familia. Llevaba demasiado tiempo soportando el peso emocional de su favoritismo y su negligencia. Si no podían admitir lo que habían hecho, quizá habíamos llegado al final del camino. No esperaba una respuesta inmediata. Y, la verdad, ni siquiera estaba seguro de que fueran capaces de darme las disculpas que merecía. Así que ahora, estoy esperando. La pelota está en su tejado. Ha pasado un mes desde que puse ese ultimátum y, sinceramente, he estado bien. Más que bien. Me siento más ligera. Como si me hubiera quitado un gran peso de encima en el momento en que dejé de esconder mi pasado. Y por si alguien se lo pregunta, sí, estoy bien. Mucha gente asumió que estaba en espiral o deprimida después de leer la historia, pero la verdad es que, estoy en paz. Lo que pasó con mis padres me afectó, sin duda, pero me he propuesto no dejar que me definan nunca más. Como me dijo mi terapeuta, no puedo controlar las acciones de los demás. Solo puedo controlar las mías. Ese pequeño consejo ha supuesto una gran diferencia. Desde que envié ese mensaje, mis padres se han puesto en contacto conmigo varias veces. Algunos mensajes eran de disculpa. Otros, no tanto. Han oscilado entre pedir perdón y tratar de minimizar lo sucedido, como si pudieran reescribir la historia para sentirse mejor. Está claro que siguen luchando con la naturaleza pública de todo esto. Les molesta más que la gente lo sepa que haberme hecho daño. Su imagen es lo que más les importa. Al final, retiré la publicación de Facebook. No porque los perdonara o quisiera protegerlos, sino porque la publicación ya había hecho su trabajo. Abrió los ojos. Decía la verdad. Y me recordó que no estaba loca por cómo me había sentido todos esos años.
Pero cuando mi madre dijo, deberías habernoslo dicho antes en vez de humillarnos así, casi me vuelvo loca. Intenté hablar con ellos. Les rogué que me vieran. Que me escucharan. Pero entonces, yo era solo un niño sin voz en esa casa. Así que si ella todavía quiere actuar como si todo esto fuera culpa mía, entonces voy a necesitar algo de espacio, por mi propia salud mental. Ahora, en cuanto a mi hermana, esta parte me sorprendió. Un par de semanas después de nuestra discusión, recibí un largo mensaje suyo. Y por una vez, no estaba enfadada o con derecho, era vulnerable. Dijo que por fin entendía por lo que yo había pasado, ahora que era ella la que tenía que lidiar con la presión, la decepción y la falta de una red de seguridad financiera. Dijo que nuestros padres le habían retirado su apoyo y le decían constantemente que se pusiera las pilas. Me dijo que estaba asustada. Que descubrir que estaba embarazada la había aterrorizado. Pensó que tal vez podría apoyarse en mí, sin darse cuenta de que solo estaría repitiendo el mismo ciclo que ellos. Cuando le dije que no, se dio cuenta de que iba a tener que arreglársela sola. Admitió que había cometido errores. Que no debería haberme culpado. Que se había equivocado. Y por primera vez quizá nunca, creí que lo decía en serio. Dijo que estaba buscando trabajo activamente. Quería ser alguien de quien su hijo pudiera estar orgulloso. Prometió que no volvería a pedirme dinero. Y la última parte del mensaje me pilló desprevenido, me preguntó si yo formaría parte de la vida de su bebé. Me dijo que quería que su hijo tuviera un modelo masculino fuerte y positivo, y esperaba que fuera yo. Aún no he contestado. Aún me lo estoy pensando. Pero una parte de mí está abierta a ello. No porque le deba nada, sino porque quizás sea el comienzo de algo nuevo. Algo mejor. Aunque al principio estaba un poco insegura, acepté las disculpas de mi hermana. Acabamos quedando para comer y, sinceramente, esta vez me sentí diferente. En el buen sentido. Me contó que había empezado a buscar trabajo y pude ver una chispa en sus ojos, una mezcla de nerviosismo y determinación. Me ofrecía ayudarla a renovar su currículum y a redactar una carta de presentación sólida y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el mismo equipo. Desde que retomamos el contacto, me ha estado sugiriendo suavemente que quizá deberíamos sentarnos con nuestros padres. Que tal vez si escucharan las cosas directamente de mí, podrían finalmente entender por lo que pasé. Pero no estoy allí todavía. Las heridas aún están demasiado frescas. No estoy lista para abrir esa puerta. En lugar de eso, por fin hice algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, fui a visitar a mi abuela. Esa mujer ha sido mi roca. La única persona en mi familia que nunca vaciló en su apoyo. A través de todos los altos y bajos, ella estuvo a mi lado cuando nadie más lo haría. Y volver a visitarla después de todo fue como envolverme en una cálida y familiar manta de amor. En cuanto entré en su casa, me asaltaron los recuerdos. El acogedor olor de su cocina. Los suelos de madera que crujían bajo nuestros pies durante las vacaciones. Su sonrisa dulce y cómplice que decía más de lo que podrían decir las palabras. Pasamos horas hablando de nuestras vidas, de nuestros sueños, de los desengaños, de las victorias. Me dijo lo orgullosa que estaba de que me defendiera y admitió que siempre había visto la injusticia con la que me trataban mis padres. Dijo que había intentado, a su manera, hacérselo ver, pero que ellos nunca quisieron oírlo. Le dije que no la culpaba de nada y que su bondad había forjado realmente al hombre en que me he convertido. Y hablando de dar forma a mi vida, muchos de vosotros habéis sentido curiosidad por mi negocio de diseño gráfico, y tengo que decir que va viento en popa. Desde que un cliente de alto nivel dejó una reseña elogiosa, mi bandeja de entrada está a rebosar de peticiones. Ha sido surrealista. Cada nuevo proyecto, cada mensaje de agradecimiento, cada comentario positivo, todo me confirma que por fin voy por el buen camino. No son solo los ingresos o el crecimiento, es la sensación de ser visto. De ser valorado. En mi caso. Después de años de ser el chivo expiatorio de la familia, esa validación golpea diferente. Con todo, esta experiencia, aunque dolorosa, también ha sido increíblemente liberadora.
He decidido concentrar mi energía en las cosas que realmente importan, mi carrera, mi paz, mi gente. Los que me quieren sin ataduras. El viaje hacia la curación no es un camino recto. No sé a dónde conduce y, sinceramente, no pasa nada. Simplemente estoy agradecida por el apoyo, especialmente de esta comunidad de Reddit. Me habéis ayudado a sentirme menos sola. Y ahora, unas cuantas actualizaciones importantes, porque han pasado muchas cosas en los últimos 6 meses. En primer lugar, me convertí en tío. Sí. Mi hermana dio a luz a una preciosa niña y la primera vez que la cogí en brazos, te juro que se me derritió el corazón. Tiene los ojos curiosos de su madre y esa sonrisita que ya me dice que va a dar problemas, en el mejor de los sentidos. Mi hermana me pidió que fuera su padrino y me emocioné de verdad. Me sentí como un nuevo capítulo. Una página nueva. Mis padres, sorprendentemente, han empezado a hacer verdaderos esfuerzos para reparar el daño. Al parecer, después de algunas sinceras conversaciones con mi abuela y otros parientes, algo cambió. Mi madre, sobre todo, ha intentado reconectar de una forma que parece genuina. Durante una de nuestras conversaciones, se derrumbó y admitió que se arrepentía de no haber sido la madre que yo necesitaba. Que estaba avergonzada. Al oírla decir eso, lloré. No pude evitarlo. Llevaba años anhelando esas palabras. Me hizo preguntarme lo diferentes que habrían sido las cosas si me lo hubiera dicho antes. Si yo hubiera tenido ese apoyo al crecer en lugar de sentirme constantemente como el extraño en mi propia familia. Mi padre, a su extraña manera, también lo intenta. Me sugirió que aprendiera a jugar al golf, dijo que me ayudaría a conectar con clientes más adinerados. Al principio puse los ojos en blanco, pero tengo que admitir que pasar los fines de semana en el campo se ha convertido en algo que espero con impaciencia. Es extraño que algo como golpear una bola con un palo se convierta en un momento de unión, pero bueno, la vida es así de divertida. ¿Y mi hermana? Ha dado un paso adelante que no esperaba. Ahora desayunamos juntas todos los sábados, las dos solas. Hablamos de su búsqueda de trabajo, de mis proyectos y, por supuesto, del bebé. Incluso ha conseguido ponerse en contacto con el padre del niño y, después de algunas conversaciones serias, han acordado compartir la paternidad con un acuerdo firmado por el tribunal. No es perfecto, pero es un comienzo. Y eso ya es algo. Toda esta experiencia, aunque caótica, dolorosa y, sinceramente, agotadora, también me ha recordado algo muy importante: la curación es complicada, pero es posible. Todavía queda un largo camino por recorrer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que lo recorro con gente a mi lado, no arrastrándola o dejándola atrás. Y si hay algo más que merezca la pena compartir, créanme que volveré para contárselo. Finalmente conocí al tipo, el padre de mi sobrina, y, para mi sorpresa, parecía un hombre realmente decente. Con los pies en la tierra, respetuoso y, lo que es más importante, dispuesto a dar un paso adelante por su hija. Al ver a mi hermana interactuar con él, pude ver un verdadero cambio en ella. La maternidad la ha cambiado de un modo que yo no creía posible. Se ha esforzado, no solo como madre, sino como persona. Está empezando a ver el mundo a través de una lente más empática, y eso es algo que le ha faltado durante mucho tiempo. Hace poco consiguió un trabajo a distancia que le da la flexibilidad que necesita y ha estado ahorrando para mudarse pronto de casa de nuestros padres. El mero hecho de saber que se está marcando objetivos y trabajando activamente para curar viejas heridas me da esperanzas para todos nosotros. ¿El mayor avance? Hemos decidido dar una verdadera oportunidad a la terapia familiar. Ahora, no ha sido fácil. Algunas de nuestras conversaciones recientes se han vuelto pesadas. Emocionalmente cargadas. Hay mucho dolor enterrado bajo la superficie que por fin está saliendo a la luz, y a veces parece como si todos estuviéramos intentando hablar el mismo idioma de nuevo. Por eso la terapia nos parece el siguiente paso, un espacio seguro para enfrentarnos a todo lo que hemos estado evitando durante años. En medio de todo este crecimiento personal, mi negocio de diseño gráfico ha seguido prosperando, sinceramente, incluso más de lo que podría haber esperado.
Me encanta lo que hago. Hay una especie de magia en convertir la visión de un cliente en algo tangible y hermoso. Cada proyecto que acepto es una nueva oportunidad para superarme creativamente y estoy agradecida de haber encontrado un camino que no solo paga las facturas, sino que realmente me llena. Recientemente, incluso he empezado a atraer a clientes internacionales, lo que me deja boquiabierta cuando pienso en lo lejos que he llegado desde mis comienzos. Y debido a ese éxito, he estado pensando mucho en cómo puedo devolver algo. Si la situación se mantiene estable, tengo previsto organizar una serie de talleres gratuitos para estudiantes universitarios y aspirantes a diseñadores, personas que acaban de empezar y necesitan un poco de orientación, como me ocurrió a mí en su día. Sé lo aislado que puede resultar intentar entrar en este campo sin contactos ni mentores. Si puedo echar una mano a alguien, aunque sea mínimamente, habrá merecido la pena. Mientras estoy aquí sentada escribiendo esto, puedo decir honestamente que la vida es buena. He recorrido un largo camino desde aquel lugar de resentimiento y dolor. Estoy rodeada de gente que se preocupa por mí, hago el trabajo que me gusta y por fin empiezo a ver un cambio real en las relaciones que una vez me destrozaron. No estoy diciendo que todo sea perfecto, la curación es un proceso, y todavía hay momentos que escuecen, pero estoy en paz con donde estoy. Puede que esta sea la última actualización que publique aquí. No porque la historia haya terminado, sino porque este capítulo, este largo, complicado y doloroso capítulo, parece que por fin está llegando a su fin. Si me has seguido, has comentado, has compartido tu apoyo, gracias. Su amabilidad y aliento significó más para mí de lo que probablemente se dan cuenta. Estoy entrando en la siguiente parte de mi vida con esperanza, claridad y un corazón que por fin empieza a sentirse ligero de nuevo. Por el crecimiento, el perdón y los nuevos comienzos.